Hay personas que tienen odio desde su niñez y hoy son ancianos y todavía recuerdan eso que no le dieron cuando eran niños. Y cometen el mismo error, cometen la misma situación, repiten el mismo fracaso, porque no han sanado. Porque hay cosas en su corazón que no la han sacado. Y esa es la batalla interna, física y mental que tenemos nosotros como cristianos. Digo física porque los espíritus inmundos atacan el cuerpo, atacan la mente, pero también atacan el espíritu. Las guerras espirituales más terribles que tenemos nosotros como personas son las mentales. Personas viven bajo ese yugo. Y lo peor del caso es que son personas usadas por Dios, personas de grande ministerio. Bueno, mi mamá practicaba la idolatría. Y el yo venir al evangelio, el Señor traerme el evangelio, el yo romper con ese patrón, fue fuerte. Dios les bendiga, Dios les guarde en el poderoso nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión pedimos a Dios que bendiga tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión tengo la oportunidad, el honor de tener acá a un hombre de Dios que hace unos días pues contó su testimonio muy poderoso. Les invito a que vaya al canal a buscarlo, que fue de mucha bendición y está siendo de mucha bendición para todo aquel que tiene la oportunidad de escuchar lo que este hombre de Dios ha contado, de esas experiencias y esas vivencias que Dios ha metido en su mano y lo ha levantado, lo ha sustentado, y que Dios ha estado con él en todos los momentos. Y aquí está de nuevo, hombre de Dios. Dios te bendiga mucho. Gloria al Señor. Dios te bendiga más, hermano Antonio. Bien, nuevamente aquí, por la gracia del Señor, estamos aquí, vamos a compartir. Sí, si te puedes pegar un poquito. De nuestro Dios. Sí, sí. Amén. Vamos a compartir de lo grande que ha sido Dios con nosotros. Amén. Vamos a hablar con respecto a lo que es la vida, nuestra vida como cristianos. Amén. Así que usted que está ahí pendiente, vamos a ver si te puedes subir el micrófono un poquito acá, sí, que le hables Okay, porque que sí, okay. Bien. Así que usted es pendiente, porque yo sé que esto va a estar demasiado poderoso, así que comparte el contenido con alguien más para que alguien más sea bendecido, hombre de Dios. Gloria a Jesús. Bien, vamos a hablar de lo que contamina al hombre, sí. Realmente, lo que contamina al hombre. Tú sabes que en una ocasión Jesús, los discípulos, la Biblia dice que los discípulos estaban comiendo espiga y que hubo un tema en que los fariseos le hablaban de lo que ellos comían con las manos sucias, que no se lavaban las manos. Y el Señor llamó a los discípulos aparte para darle una enseñanza. O sea, Dios permitió esas cosas, permitió ese escenario, ¿no? Para traer una revelación, porque a veces Dios permite ciertos escenarios para Él manifestar una revelación del cielo, que era lo que Jesús hacía realmente. Sí. Sabes que Jesús dijo, llamando a los discípulos, dijo, vengan acá. Y le expresaba que lo que contaminaba al hombre en sí no era lo que entraba. Porque lo que entraba, dijo él claramente, va a la letrina. Sino que hablaba más profundo, amén. Hablaba de lo que está dentro del corazón. Aquellas cosas ocultas que están allí, que muchas veces no son ocultas, son muy evidentes. Y que nosotros de una forma u otra decidimos no sacarla a flote. ¿Y qué hace eso en nosotros? Nos contamina. Nos hace espiritualmente inmundo. Y cuando eso comienza de esa forma, podemos llegar al punto en que hasta nos enfermamos físicamente. Sí. Muchas personas han dicho de que el odio, el rencor, trae enfermedades a nuestros cuerpos que se manifiesta de forma física. Sí. Es terrible. Sí. Es muy importante porque el salmista dice, mientras callé, mis huesos se envejecían. Hay enfermedades que son producto muchas veces del estrés. De hecho, hay gente que se ha muerto de un infarto por no perdonar, por cargar con rencor, a raíz de amargura. Y de todas estas cosas tenemos que empezar a despojarnos. Y vestirlo de Cristo, ¿verdad? Amén. Que es la nueva criatura en Dios. ¿Sabes que cuando el Señor le dijo a los discípulos,
a quien te quiera obligar a llevar una carga, ve con el 2. Una milla, no, Sí. ve 2 millas. Quien te haga daño, perdónale. Porque quien te pida de comer, aunque sea tu enemigo, dale de comer, porque acumulará ascuas. Estamos hablando Sí. de carbón encendido sobre su cabeza. O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué Jesús hablaba de esa forma? Cuando nosotros conocemos lo que es el perdón, lo que es el mantener un corazón limpio, podemos entender más a Jesús en la forma en que él hablaba. Sí. Porque Jesús hablaba de forma, como que dice, extralimitada. O sea, él no decía de que, no, porque si se puede, no, ponga más, esfuércese más, haga las cosas, era como si fuera extremista, ¿verdad? Se pudiera sonar Sí. como si fuera extremista, pero la realidad es que todas estas cosas Jesús las hacía con el propósito claro de que nosotros estemos limpios de nuestro corazón y así podamos postergar nuestra vida y podamos tener una permanencia en lo que es el camino del Señor. Muchas personas se van de las congregaciones porque tienen odio, porque tienen rencor, porque algún hermano no le habló, porque alguien le dijo algo en una predicación, porque hubo un malentendido que se pudo sanar. No solamente se van de la congregación, sino que se van del cuerpo de Cristo, que es mucho peor. Y esas son cosas que están ocultas muchas veces en los cuerpos, están ocultas en las mentes, en los corazones de nosotros, y no salen a flote hasta un punto determinado. ¿Sabe que el enemigo utiliza mucho, para él el nosotros ignorarlo es una ventaja? El nosotros ignorar lo que somos, el nosotros ignorar las maquinaciones del enemigo. La Biblia dice, no ignoré las maquinaciones del diablo. Sí. ¿Por qué no podemos ignorarlas? Porque cuando nosotros lo ignoramos, él lleva una ventaja. ¿Y cuáles son las maquinaciones del enemigo? El enemigo busca en nosotros cuál es nuestra debilidad. Por eso la guerra espiritual, se habla poco de guerra espiritual, por eso las guerras espirituales son tan eficientes, o más bien, el conocer lo que es guerra espiritual, tener herramientas para manejarse lo que es guerra espiritual, es tan eficiente como nuestra permanencia en los caminos del Señor. Sí. Muchas personas no conocen o deciden obviar estos detalles tan claros y tan prescindibles para avanzar en el camino del Señor. Y el obviarlo le atrae una consecuencia. Es como cuando a ti te ponen un cargo, pero tú no tienes las cualidades, tú no tienes la preparación para tú estar en ese cargo, para tú estar en esa posición. Al tú estar en esa posición sin tener las cualidades, ¿qué va a pasar? Vas a sucumbir bajo el peso que representa ese cargo. Y por esto el ser cristiano, el estar en los caminos del Señor, lo primero que el Señor nos manda es a limpiarnos por dentro. Por eso Jesús le dijo, limpia primero lo de adentro del vaso. ¿Por qué? Porque si lo de adentro está limpio, ya lo de afuera se va a limpiar. Y es algo que debemos de hacer. ¿En algún momento has hablado acerca de lo que contamina al hombre? ¿En algún momento has sentido esa contaminación cerca de ti? Realmente hay que ser sincero en cuanto a estos puntos. Todo cristiano que quiere servir a Cristo de corazón no puede ignorar de que esto nos ha tocado. Sí. ¿Por qué? Porque cuando alguien te hace algo que tú entiendes que no estuvo bien hecho, que alguien te dijo algo que tú entiendes, te acusó de algo que no debieron acusarte, nos vemos chocados y decimos, pero es que yo no lo hice, pero es que me están inculpando, ¿no? Todos hemos chocado con esto y esto nos puede crear una raíz de amargura, pero rápidamente nos damos de cuenta, si nos damos de cuenta de esto, rápidamente debemos sacarlo. O sea, a veces hay raíces de amargura que tienen, como te dije antes, pueden tener 20 años, 30 años en nosotros. Toda la vida en nosotros. Hay personas que tienen odio desde su niñez y hoy son ancianos y todavía recuerdan eso que no le dieron cuando eran niños. Y eso que ha causado en ellos un enojo, ha causado ira y ha causado raíz de amargura.
en mí, en un punto, llegó a hacerlo. Hasta que yo entendí. ¿Cómo fue eso? Bueno, me está comprometiendo. Sí. Bueno, mira, en una ocasión, yo recuerdo con un hermano, él me dijo, hermano, usted tiene que moverse de esta forma, usted tiene que hacer tal y tal cosa. Y yo no le respondí nada, yo no le respondí. Pero yo dije en mi corazón, oye, pero ¿y cómo este hermano viene a decirme esto? Sin él saber el problema que me está causando eso. Dios mío. Y yo guardé eso en mi corazón. Y después que pasaron varios días, pude entender que él tenía razón. Sí. Porque no fue algo como quien dice, fue como, oye, tú tienes un problema. Tú sabes que a nadie le gusta que le digan que tiene una situación. Sí. O sea, que se le descubra. Tú tienes un problema que tienes que enfrentarlo. Y yo no quería enfrentarlo. Cuando él me habló de eso, al tiempo, el mismo Señor me confrontó y me dijo, él tiene la razón. Y ahí pude entrar en razón y sanar. Porque debemos de sanar. Hoy en día somos hermanos. ¿Se puede saber qué fue la parte que él te confrontó? Él me confrontó con algo que yo entendía. Él me confrontó con algo que yo entendía que lo estaba haciendo bien. Yo entendía que yo lo estaba haciendo bien y a él era como cuando tú estás en una zona de confort. Sí. O tú estás confiado en algo, pero esa no es la voluntad de Dios. Que tú estés en esa área, en ese lugar, en esa posición. Cuando Él me confronta, yo digo, no, pero es que no puede venir de Dios. Me enojé con Él, te digo, me enojé, me sentí incómodo. Pero después cuando el Espíritu me confrontó y me hizo saber, Él no está mal, el que está mal eres tú. Sabes que cuando alguien va al médico, que va con una situación, hay cosas, vamos a decir una cirugía que hay que hacer, hay cirugías que se hacen a sangre fría. Y eso fue lo que sucedió. Yo realmente fue una confrontación, pero sané. ¿Qué tan doloroso fue para ti eso? Bueno, te puedo decir que yo duré alrededor de 15 días, que cada vez que veía al hermano yo pensaba en eso. Cada vez que lo veía yo pensaba en eso. Decía, pero ¿y cómo es que él me dijo eso y él quiere que yo lo trate igual? Que yo lo vea igual, que yo no lo juzgue. Sí, eso fue incómodo. Pero hasta que no vino la respuesta del cielo, porque es como que cuando Dios te manda un emisario, te manda una notificación. Cuando vino la respuesta del cielo, vino la confrontación del cielo, la confirmación de lo que ya se me había mandado a decir. Sí. Entonces ahí yo entendí y sané. Que eso es lo que está pasando en muchos de nosotros como pueblo. A veces hay personas que no han podido permanecer, no han podido avanzar en ciertas áreas de su vida y cometen el mismo error, cometen la misma situación, repiten el mismo fracaso, porque no han sanado, porque hay cosas en su corazón que no la han sacado. Como dijo Jesús, hay contaminación que no se ha salido. Y cuando se entra a lo nuevo y encuentra lo dañado, lo bueno no va a sanar lo dañado. Sí. Lo dañado daña lo bueno, en este caso. Y aún para que nosotros, por medio de la sangre de Cristo, seamos limpios, como Él los dijo, tenemos que aceptarla y vivir conforme a lo que la sangre de Cristo nos demanda como cristianos. ¿Qué cosas pueden suceder sobre alguien, sobre una persona, que su vida, su entorno, él en sí, está contaminado
Y más terrible que a veces está contaminado, pero no tiene la disposición del sanar. Mira algo, todo el que al menos en televisor o película ha escuchado lo que es cuando una persona está regenerándose, va a terapia por un vicio, cualquier tipo de vicio. En la terapia lo primero que ellos te ponen a tu presentarte en medio de la asamblea, ¿verdad? Decir, yo soy fulano de tal y soy adicto a tal y cual cosa. Todo el que está ahí aplaude porque dice, lo confesó, lleva ventaja. Entonces, el segundo paso que ellos mandan es, tienes que apartarte del entorno, tienes que empezar a cambiar tus amistades. Si puedes mudarte de sector, te mudas del sector a otro sector. Y luego que te mudas de ahí, entonces ya tú comienzas en un estado de abstinencia. Y ese estado de abstinencia es lo más fuerte, que no todos queremos pasar por eso. ¿Por qué? Porque lo que nos gusta nadie lo quiere dejar. Y ahí es donde donde viene a confrontarnos lo que Jesús dijo. Si me amas, o sea, el que no dejare padre, madre, hijo, o sea, todo lo de esta tierra por mí no es digno de mí. Ahí es donde esa palabra comienza a tomar forma en nosotros. Te decía que en las terapias ellos te confrontan. ¿Por qué? Porque te ponen primero a que tú reconozcas que hay un problema, que reconozcas que hay una situación. Y después que tú reconoces que hay una situación, entonces te dicen, tienes que enfrentar esa situación. ¿Cómo enfrentarla? Por medio de la abstinencia. Y después que ya tú estás en abstinencia, tú dices, bueno, después que ya tú entraste en estado de abstinencia, tú vas a vivir tu vida en un estado de abstinencia. Sí. Vive tu vida en un estado de abstinencia. Hay gente que dice, yo soy un ex adicto, ya no lo soy. No, usted es un ex adicto. Pero ¿qué quiere decir? Usted está en abstinencia. Usted puede volver a caer a eso. Esta es recuperación. Esta es recuperación. Acuérdate que Jesús decía del viejo hombre, que el viejo, del espíritu inmundo que sale y quiere volver a la casa. En cuanto a lo que representa pecado, nosotros somos así. Sí. Nosotros somos personas que salimos del pecado, pero no quiere decir, o sea, somos pecadores arrepentidos, es la palabra. No somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. ¿Qué quiere decir? No puedo volver a la esclavitud de pecado donde yo estaba. Tengo que permanecer en esta condición en la que Dios me puso. Acuérdate que Jesús dijo que el Señor, cuando el Señor venga, que nos encuentre siendo así. ¿Cómo así? Como Él nos dejó, limpio. Y esa es la batalla interna, física y mental que tenemos nosotros como cristianos. Digo física porque los espíritus inmundos atacan el cuerpo, atacan la mente, pero también atacan el espíritu. Y yo digo que una de las cosas más, las guerras espirituales más terribles que tenemos nosotros como personas son las mentales. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hacer algo y tu mente te dice otra cosa, es difícil. Cuando el sistema te dice una cosa, tú te mudaste de ese lugar, te fuiste a otro lugar, bueno, ya tú escapaste un poco del sistema. Pero cuando tu mente dice una cosa, dice que tú estás bien aunque tú estés mal, eso te consume. Personas viven bajo ese yugo. Y lo peor del caso es que son personas usadas por Dios, personas de grande ministerio, personas que Dios le habla cosas maravillosas, personas que han visto cosas que tú y yo ni las imaginamos, y ellos lo saben, pero viven bajo una vida de esclavitud y contaminación espiritual. Otra cosa es que contaminan a otros. ¿Por qué? Porque la contaminación, así como abunda la gracia, sobreabunda la gracia, la contaminación abunda. Las personas en ti ven lo que tú hablas, las personas en ti ven lo que tú reflejas. No ven lo que está en tu interior. Porque si la persona viera lo que hay en el interior del hombre, muchos ministros que hoy están como ministros, pero no están viviendo conforme lo que le manda la vocación, no estuvieran.
no estuvieran. ¿Por qué? Por causa de lo que es nuestra mente. Sí, tú ves personas que a veces consumen sustancias, vicios, alcohol, diferentes tipos de cosas. Y ellos dicen, yo no quiero ser así. Yo no quiero vivir esa vida. Yo no quiero caminar de esa manera. Pero algo me atrae. Algo me dice, ven. Y siento que me obliga. Me duele la cabeza cuando no hago esto. Me duele el estómago. Siento una ansiedad. No puedo dormir cuando esto, si no hago esto que se me está influyendo. ¿Y por qué eso? Eso no es normal. Hay algo en ti que atrae eso. ¿Por qué? Porque donde el enemigo no puso, no puede ir a buscar. Dios. Él sí va a rondear y va a buscar y va a tratar de encontrar la manera de cómo penetrar. Pero si no hay nada dentro, él no puede hacer. Ahora bien, uno diría, pero ¿y cómo yo sé que yo estoy limpio? La Biblia lo dice. La Biblia dice que somos limpios por su sangre. Somos limpios. Entonces, cuando yo me siento que el enemigo me quiere llevar a la esclavitud, le digo, no, yo soy limpio. No, es que yo soy limpio. Entonces, cuando tú proclamas esa palabra, por eso la palabra fe es algo, es notoria, es manifiesta. La Biblia dice, hablando el apóstol Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Yo tengo fe en que el Señor va a hacer algo conmigo, pues yo me muevo conforme a esa fe. Mis obras van a reflejar esa fe que yo proclamo. Soy cristiano, pero estoy viviendo como cristiano. Yo soy limpio, pero yo estoy viviendo como limpio. Yo soy salvo, pero yo estoy viviendo como salvo. Yo voy al cielo, pero yo estoy preparado para ir al cielo. Son situaciones que no nos la preguntamos, no nos detenemos a preguntarnos. Que se convierte como el tú hablar de muerte frente a una persona que está postrado en una cama. Son temas que no se tocan y no debemos obviarlo. Deberían de ser el plato que siempre esté en la mesa. ¿Estoy yo verdaderamente limpio para entrar al cielo? ¿Está mi corazón con Dios? ¿Mi voluntad es conforme a la voluntad de Dios? Yo hablaba en una ocasión con una persona y yo le decía, tú sabes que Balaam era uno de los hombres más ungidos en su área en ese tiempo. Balaam era una persona que a quien él maldecía era maldecido, a quien él bendecía era bendecido. Y lo más grande de todo, que hasta los reyes los conocían. Sí. Los reyes sabían de Balaam. Sabían de que Balaam portaba una palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? También sabían que él era una persona que se podía corromper por causa de los bienes. Nosotros no podemos ignorar que nos podemos corromper por causa de los bienes materiales. No podemos ignorar eso. Porque cuando yo ignoro, no, yo no me corrompo, ¿qué no? Si tú te pones a mirar en las leyes, por ejemplo, las leyes en todos los países, un funcionario no puede recibir regalos. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, y está establecido en la palabra de Dios, dice, no sea que los jueces no reciban regalos, no sea que las dádivas los corrompan. Hasta en los proverbios está. Entonces, ¿qué sucede? Si esta es tu debilidad, ya tú sabes cómo enfrentarla. No lo reciba. Balaam, cuando Dios le habla, dice, ¿quiénes son esa gente? Esa gente vinieron para que yo maldiga un pueblo. No vaya con esa gente, despídelo, porque ese pueblo es bendito. Pues Balaam le envían otra persona con otra cartera más grande y él decide aceptar a esa persona en su casa. La primera palabra que Dios le dijo fue, no lo reciba, ese pueblo es bendito. Ellos quieren que tú vayas a maldecirlo, pero no, ya ese pueblo es bendito. A veces Dios quiere que hagamos una cosa y nosotros, y nos lo expresa, nos lo dice, nos dice, mira, es por aquí que yo quiero que tú camines. Nosotros empezamos a caminar, 2 o 3 pasos, nos detenemos, Señor, ¿y por dónde tú quieres que yo camine? Sin embargo, Dios le habló a Abraham
alrededor de los 75 años, y duró cerca de 25 años para volver a hablarle de esa promesa que ella le había dicho. Y no dirá, pero ¿y por qué Dios le duró tanto tiempo para hablarle a Abraham? Porque es que ya Dios te dio una palabra. Y que cuando Dios te da una palabra, esa palabra, hasta que no germine, como dijo Jesús, el fruto, la semilla que no muere, no lleva fruto. Hasta que esa palabra no germina en tierra, no puede dar el fruto. A veces hay promesas que Dios te dice hoy, tal y tal cosa, y mañana tú la ves cumplirse, pero hay otra que no. Y eso ha traído la contaminación en los corazones, ha traído la contaminación en nuestra vida, que debemos de estar a diario limpiándolo. Recuérdate que el Padre nuestro, como dice, perdona nuestras ofensas, no solamente para con Dios, no solamente para con los hombres, a veces más para con Dios. Y el nosotros no enfrentar nuestras debilidades es una ventaja para el enemigo. El nosotros no enfrentar nuestro problema de forma frontal es una ventaja para el enemigo. El nosotros no reconocer dónde está mi falta es una ventaja en la cual el enemigo la utiliza a su favor. Y no solamente en contra nuestra, sino hasta en contra de nuestra generación. No sé si tú has visto que hay personas que el abuelo fue alcohólico, el hijo es alcohólico, los nietos son alcohólicos, y todo el mundo viene arrastrando esa maldición. ¿Por qué? Un espíritu generacional, sí, pero ese espíritu generacional no entró por la ventana. Ese espíritu generacional, hubo una puerta que se le abrió para que él se acomode en la primera, segunda, tercera, cuarta, quién sabe cuántas generaciones. Sí. Algo hubo. ¿En qué se puede romper? En el que decide. En el que decide romperla. En el que decide confrontar la situación. Que dice, no, hay un problema y yo tengo que arreglarlo. Hay una situación que yo tengo que cambiarla. ¿Por qué? Porque si vivimos conforme al sistema, conforme a lo que mi papá me enseñaron, mi mamá me enseñaron, y no conforme a lo que Dios dice, vamos a seguir arrastrando hasta que nuestro nombre sea borrado. Acuérdate que el Señor hablaba, cuando hablaba de la bendición y la maldición, hablaba de que nuestro nombre va de generación en generación y no será borrado como la nación de Israel. Pero ¿por qué hay personas que sus nombres son borrados? Personas que mueren hasta sin dejar descendencia. Hay una situación, hay que enfrentarla. No podemos concebir lo que no es bíblico. No podemos concebirlo. En tu caso, ¿cuál ha sido lo más difícil que te ha tocado pues superar y batallar con eso? Mira, yo vengo de una familia que yo no conozco, bueno, ya sí tengo unas cuantas tías que son cristianas, pero yo no conocí a ninguno que sea cristiano y de ninguna denominación. Tampoco te puedo decir que, bueno, mi mamá practicaba la idolatría. Y el yo venir al Evangelio, el Señor traerme el Evangelio, el yo romper con ese patrón, fue fuerte. Porque cuando yo vengo al camino del Señor, lo primero que el Señor hace es que ya yo no vuelvo a la casa materna. No vuelvo. Me caso y después de ahí el Señor pone en mí un espíritu de oración, que era de algo tan terrible que yo oraba sin querer orar. A veces yo decía, Señor, yo quiero dormir, y no podía dormir.
Entonces yo decía, ay, yo me acostaba y oraba así, abriendo mi boca como cuando alguien está cantando y oraba y oraba y oraba. Y presentaba a los vecinos, y presentaba a personas que estaban en hospitales, y orando, y yo mismo decía, ay Señor, ya yo quiero dormir. Y eso era como una cita. Una cita. Esta cita es puntual. Todos los días. Y lo más grande de todo era que eso no me impedía tener una vida normal. O sea, levantarme temprano y hacer lo que tenía que hacer en el día. Pero en las noches no dormía. Después del tiempo, de los años, fue que yo vine entendiendo qué Dios estaba haciendo en eso. Qué Dios estaba causando en eso. Ahora bien, en ese tiempo la economía menguó. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pensaba era el reino. Y para gloria de Dios no es que dejo de pensar en el reino. Pero tú sabes que a veces Dios nos quita una cosa para ponerlo de Él. Y en esas cosas que Dios nos quita, muchas veces se van cosas que queremos, que apreciamos. Y no viene necesariamente mal habido. Que a veces pensamos, no, porque Dios nos quitó tal y tal cosa porque eso era robado. No. A veces hay cosas que son bien habidos en lo que conocemos. ¿Entiendes? Lo que conocemos. Que lo conseguimos trabajando, que lo conseguimos de tal y cual manera prudente, pero se va. En medio de las otras cosas, se va. Y Dios comienza a poner las cosas nuevas. Te digo que yo no podía tener no podía decir, ay, hoy me voy a acostar y voy a dormir tantas horas, no. Porque ya yo sabía que era una cita, era como automático. Yo me acostaba a las 11 de la noche, por ejemplo, 10:30, pues ya a las 1:30 de la mañana ya yo estaba despierto, como que era las 7 de la mañana. Y el Señor me ponía a orar, y a caminar y a orar. Y en ese tiempo Dios me desligó y desligó mi descendencia, desligó a mi familia por medio de la oración que él estaba haciendo, que él ponía que yo orara. Sí. Era una intercesión en el Espíritu por mis antecesores y por mis predecesores, o sea, mis hijos. Yo pude entender a través del tiempo de que todo eso era rompiendo ligaduras, rompiendo cadenas invisibles. ¿Por qué? Porque uno ve a una persona muy normal, está muy normal, pero ¿qué hay dentro? Que es con esto que nosotros verdaderamente tenemos que luchar contra aquello que no se ven. El mismo apóstol Pablo dijo, nuestra lucha no es con carne, no es con sangre, con gobernadores que operan en las regiones celestes. Son espíritus de alto rango. Sabe que los espíritus empiezan de una persona, una familia, una comunidad, un sector, un estado, hasta un país, una nación. Entonces, hasta que no aprendemos a luchar contra eso, no vamos a tener victoria. ¿Y cómo luchamos contra eso? Primero venciéndolo, ¿no? Venciéndolo en nosotros, venciéndolo nosotros mismos, venciendo nuestro yo, nuestro ego, eso que está adentro, que nos hace vivir a espalda a Dios, nos impide de que Dios haga lo que Él quiere hacer. La voluntad de Dios es que hayan hombre ungido en la tierra para Él transmitir el mensaje. A veces decimos, Señor, ¿y por qué tú no sanas como antes? ¿Por qué tú no obras como antes? Y nosotros estamos buscando a Dios como antes. Ay, es terrible. Son cosas terribles que verdaderamente azotan. Entonces, cuando empezaste a buscar a Dios en estas dimensiones, no porque tú querías, sino porque Dios sabía que a través de ti esas maldiciones, pues,
tenían que romperse y se iban a romper. Y porque dijiste que fuiste como el primero que vino a los pies del Señor, no habías conocido nunca a nadie cristiano en tu casa, No. y Dios te toma a ti Amén. para esta obra. ¿Tuviste alguna experiencia, sentiste alguna manifestación no común en tu vida cuando empezaste a buscar a Dios en la madrugada? Lo primero es que mi cuerpo empezó a cambiar. Mi cuerpo empezó a cambiar. Yo sentía una fuerza. Sentía un ímpetu de Dios. Sentía algo especial. Algo, no te puedo describir así con detalle, pero me sentía superior en el sentido espiritual. Empecé a sentir lo que la Biblia habla de lo que es la embriaguez del espíritu. Empecé a sentir un regocijo continuo, una paz continua, un despego, o sea, el no interesarme tanto por las cosas materiales como normalmente nos interesamos todos. El saber que pase una cosa u otra, Dios tiene el control. Sí. Mi fe empezó a crecer, la confianza en Dios, el saber de que Él tenía dominio de todo. Empezó Dios a transformarme desde adentro, a quitar aquellas cosas que muchas de ellas yo pensaba que eran buenas. Muchas cosas que a veces hay en nosotros, que nosotros pensamos como que, no, eso no puede ser, no. Yo pensaba que eran buenas. Sabes que a veces nosotros como personas cargamos con cargas que no son de nosotros. Cargas que Dios quiere que las soltemos y nosotros decidimos abrazarlas. Entonces, ¿qué hace Dios? Por medio del renunciar de forma voluntaria, Dios empezó a obrar. Digo renunciar porque a veces nosotros decimos, Señor, te entrego esto. Pero ¿qué tanto tú lo entregaste? Señor, yo quiero cambiar. Vamos a ver si tú quieres cambiar en verdad. Y no es que Dios nos ponga a prueba. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en la tierra. El mismo Jesús oró y dijo, digo lamentablemente en el sentido de que quisiéramos llegar al cielo, esa es nuestra meta. Pero Jesús dijo en una ocasión, Padre, no te pido que lo quites de la tierra, sino que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mundo. O sea, en medio del mundo, tú tienes que manifestar lo que hay de ti en Dios. Tú tienes que manifestar de que Dios está en medio tuyo. Wow. Por eso nuestra fe en Jesús se concibe por medio de la misma fe. Nuestra entrada al cielo por medio de Jesús viene por medio de nuestra fe. ¿En qué? En Jesús, en lo que Jesús hizo. Sí. Amén. Wow, eso está muy, muy poderoso. Porque hay personas que quieren que Dios liberte su casa, su familia, sus hogares, su matrimonio, pero ellos no están dispuestos a renunciar a cosas. Ellos quieren que sea otro el que ayune por ellos, el que ore por ellos, el que busque por ellos. Así es. Pero hay una parte que te corresponde a ti. Hay una parte que tú tienes que hacerla. Hay una parte que tú tienes que entregarte a Dios, que tú tienes que humillarte ante Dios, porque es de la única forma que Dios va a obrar, va a romper cadenas y va a tener un cambio, una manifestación. En este caso, tú aceptaste la responsabilidad y el llamado de comprometerte a que Dios liberte y que Dios cambie en tu familia. Así mismo, hermano, así mismo. Tú sabes que toda persona, la persona más vil, quisiera cambiar. No, que yo me siento feliz así. Eso es mentira. La persona más vil, mentiroso. Tú te pones a pensar y hay muchas personas que le cantan al mundo, por ejemplo,
Y ellos dicen, yo canto, pero yo en la noche lloro. Yo en la noche estoy triste, yo hago feliz a la gente con mi canción, pero yo soy un payaso. O sea, quieren cambiar. Pero ahora, ¿qué tan dispuestos están? El compromiso de nosotros como personas. Dios me llamó. Sí, pero ¿para qué Dios te llamó? Dios no te llamó solamente para que tú cambies. Dios te llamó para que tú cambies a otros también. Y por medio de ti Él lo quiere hacer. Por medio de lo que Él ha puesto en ti, Él quiere hacerlo. Pero estamos dispuestos a llevar a cabo eso. La voluntad de Dios es perfecta, es lo más hermoso. Tú sabes lo bonito que es cuando... Mira cómo estamos nosotros hablando del Señor. Yo sé que hay muchas personas que quisieran sentarse a hablar de Dios de esa manera, escuchar las cosas, compartir las bendiciones de Dios, todo lo que Dios ha hecho en ellos, personas con testimonio grande que están ahí, pero hay que tomar una decisión. Sí. Estar dispuesto a romper con eso. Y no existe una sola persona que no que no sepa qué Dios quiere hacer con él, si esta persona se ha dispuesto a buscar a Dios. Si esta persona se ha dispuesto a buscar una palabra de Dios. Como ejemplo tenemos a Job. Job perdió los dientes de forma literal. Según gusano tenía en la piel. Fue humillado, hermano, de una forma terrible. La humillación de Cristo y la humillación de Job y la humillación de Cristo fueron prácticamente similares. Wow. Pero sin embargo, ¿qué dijo Job? No. Aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos miraré a Jehová. Aunque nuestra carne sea deshecha, nosotros vamos a mirar a Dios. Pero es mejor consumirse por Dios que el mundo nos consuma a nosotros. Porque es hermoso cuando tú dices, yo pasé esto, pero yo le fui fiel a Dios. Tú tienes una legalidad delante del cielo. En el mundo espiritual tú tienes una legalidad. ¿De qué? De que tú, en esa situación donde el mundo te llamaba a pecar, tú dijiste que no. Donde todo el mundo iba tras una corriente, tú ibas contrario a esa corriente. En que todo el mundo estaba en tu contra, tú dijiste, no importa, yo tengo una palabra de Dios. Muchas personas que están ahí, yo sé que esto lo va a confrontar. Dios le da una palabra, haz esto, haz aquello. Pero nada más el pensar qué dirán, lo detiene, lo frena. Esa no es la voluntad de Dios. El que es llamado debe de manifestar de que fue llamado. El que es escogido debe de primeramente verse como escogido. Sí. Cuando una persona va para una boda o para alguna celebración, lo primero que quiere saber es qué se necesita para entrar a ese lugar, de qué manera deben de estar vestidos. Y si no tiene el traje, si no tiene la vestimenta, la alquila o la compra. ¿Qué decimos? Paga un precio. ¿Verdad? Entonces, muchas veces no nos importa el precio que tengamos que pagar, con tal de que nos dejen entrar a esa actividad. La actividad que se va a dar en el cielo, las bodas del Cordero, es lo más importante. Todos quisiéramos entrar. Y oye lo grande, nosotros no tenemos que comprar el vestido, ya el Señor ya lo tiene. Ahora bien, ¿qué debemos hacer? No mancharlo. Sin mancha y sin arruga nos quiere Dios. Pero la contaminación espiritual, ese rencor, ese odio, esa envidia, esa apatía, ¿sabes que la apatía es algo tan terrible que consume al hombre? Sí. Al hombre y a la mujer más ungida de la tierra puede ser consumido por causa de la apatía.
Y eso es algo que está lacerando. Está lacerando de forma terrible. Y no podemos ignorarlo. A veces pensamos como que si nos estuviéramos volviendo locos. Porque vivimos como siempre ahí en algo. Pero hay batallas que lamentablemente duran años. Y no quiere decir que tú no estés venciendo. Pero hay batallas que duran años. Y hay una que la vamos a tener mientras estemos en la tierra. Nuestra lucha con la carne. Sí. El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, porque no habéis sufrido hasta la sangre en vuestra lucha contra el pecado. O sea, no estamos derramando sangre por luchar contra el pecado, como Jesús derramó. Pero sí podemos vencer. A veces nos confortamos en una falsa esperanza. No, porque Dios me ama así. Dios me cogió así. Y el hecho de que seamos llamados es una presala, ¿no? Una antesala a ser escogido. Dios. Muchas personas ungidas, cargando con raíces de amargura, cargando con rencor, cargando con ira, con enemistades, cargando con cosas desde la niñez, cosas que ya deberían de estar siendo olvidadas, debieron de haberse olvidado. Ellos cargan con eso. No, esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el propósito de Dios. La Biblia dice, a paz y libertad nos llamó Dios. Si hay algo en tu corazón que te impide buscar a Dios, que te impide ver la gloria de Dios sobre tu vida, las promesas de Dios, eso hay que confrontarlo, eso hay que sacarlo del medio. ¿Por qué? Porque es que nuestro tiempo en esta tierra es limitado. Sí. Y la Biblia habla en el libro de Apocalipsis de que hay personas que mueren a destiempo. Y esto no tiene que ver que sean cristianos o que no sean cristianos. Hay personas que mueren a destiempo. Y no se llega a cumplir el propósito de Dios en su vida. Y son cosas que son tristes. Son tristes, son lamentables. Proclamamos con nuestra boca, el propósito de Dios se va a cumplir en mí. El propósito de Dios se va a cumplir en mí. Ahora, ¿qué yo estoy haciendo para que el propósito de Dios se cumpla en mí? ¿Qué yo estoy haciendo para que las promesas de Dios, que deberían de seguirme a mí, se cumplan en mí? La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Sí, pero esas señales te van a seguir dependiendo del camino por donde tú estés caminando. Amén. Sí. Porque dice, a los que creen. ¿A quién tú le estás creyendo para que estas señales te sigan? ¿Tras qué tú vas para que las señales te sigan? ¿Tras qué vamos? Queremos que las señales se cumplan. Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre. Ok, en mi nombre, pero ¿cuál es el propósito? Señor, estoy orando en tu nombre, sí, pero yo estoy viendo que en tu corazón, tú quieres que el milagro se manifieste. ¿Para qué? ¿Para darme la gloria a mí? No. Señor, te daré la gloria, te daré la gloria. Empieza dándomela contigo mismo, doblegando tu corazón. Empieza a darme la gloria, doblegándote tú, porque ya la gloria es mía. A veces hay personas que no son creyentes, no creen en Dios siquiera. Y Dios lo utiliza para hacer cosas que ellos mismos no saben que es Dios. ¿Y qué nos da a entender eso? Que Dios hace como Él quiera. Sí. Dios no necesita de nosotros para obrar. Dios se vale de cualquier cosa. La Biblia dice claramente que el Señor le dijo que hubo un espíritu de mentira que entró en los profetas. Sí. ¿Enviado por quién? Por Dios. Entonces, ¿cómo yo quiero que Dios obre, que Dios se manifieste en mí, que cuando yo hable, la palabra fluya, que cuando yo diga en el nombre de Jesús, los demonios sean atados? En mí no puede haber contaminación. Hemos escuchado que hay personas que a veces
predicando, se manifiestan demonios y los demonios van y lo agarran y lo sujetan. Sí. No queremos decirle de que aún a hombres de Dios los demonios le hagan esto. Pero en medio de cualquier situación, la victoria de Dios tiene que manifestarse. La poderosa mano de Dios tiene que prevalecer si está contigo. Wow. Esto está demasiado bueno. Yo sé que usted está siendo ahí bendecido donde usted está. Yo quiero que usted este contenido se lo comparta a 10 personas, que 10 personas más sean bendecidos a través de lo que este hombre de Dios ha hablado en este momento. Hombre de Dios, si alguien pues quiere contactarse contigo para pedir oración, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, a través de mi teléfono 829-430-0070. Ese también tiene WhatsApp, ese número. Amén. Así que sí, amén. Queremos bendecirlo a usted por el tiempo que usted nos brindó en este momento. Que el Dios del cielo les bendiga, les guarde y le encamine hacia un camino de paz y lleno de luz en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios le bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.